Bienvenido a Sombras del Misterios, donde cada historia te lleva más allá de lo que tus ojos pueden ver. En las calles neblinosas de Boston durante los años 60, el miedo se apoderó de la ciudad como una plaga silenciosa. Las noches, antes tranquilas y seguras, se convirtieron en un escenario de pesadilla. Una sombra invisible acechaba, deslizándose entre los callejones oscuros y los edificios solitarios, dejando tras de sí un rastro de muerte y desesperación. Nadie sabía quién era, pero todos temían su llegada. Las primeras víctimas aparecieron en apartamentos modestos, mujeres que vivían solas y cuyas vidas terminaron abruptamente en un grito ahogado. Cada cuerpo fue encontrado con marcas profundas en el cuello, signos de lucha desesperada y una expresión de pánico que parecía atrapada para siempre en sus rostros inertes. Lo que hacía todo aún más inquietante era el modus operandi del asesino. Utilizaba objetos cotidianos como medias, corbatas o cinturones para estrangular a sus víctimas. No había patrón ni arma específica, solo una brutalidad fría y calculada que helaba la sangre. Pero lo que realmente aterrorizaba a la gente no era solo la violencia de los crímenes, sino la sensación de que el asesino conocía a sus víctimas. Se decía que las observaba durante días, tal vez semanas, estudiando sus movimientos, sus rutinas, sus momentos de mayor vulnerabilidad. Cuando llegaba el momento elegido, entraba en sus hogares como un fantasma, sin hacer ruido, y las atacaba con una precisión escalofriante. Algunos aseguraban que incluso las tocaba después de matarlas, como si quisiera dejar su marca personal en cada una de ellas. La ciudad estaba paralizada. Las mujeres cerraban sus puertas con doble llave, colocaban cadenas en las ventanas y dormían con la luz encendida, pero eso no parecía ser suficiente. El asesino, conocido como el Estrangulador de Boston, era implacable. Su nombre se convirtió en un susurro que se propagaba por las calles, un eco siniestro que recordaba a todos que nadie estaba a salvo. Con el paso del tiempo, los rumores comenzaron a crecer. Algunos decían que el asesino era un hombre normal, alguien que podía pasar desapercibido entre la multitud. Otros aseguraban que era un demonio, una fuerza sobrenatural que se alimentaba del miedo de sus víctimas. Cada nueva muerte traía consigo nuevas teorías, pero ninguna certeza. Finalmente, un hombre llamado Albert DeSalvo confesó ser el Estrangulador de Boston. Detenido por otros delitos, DeSalvo sorprendió a todos al describir con detalle los crímenes, incluyendo detalles que solo el verdadero asesino podría conocer. Sin embargo, su confesión nunca fue probada completamente. Muchos dudaban de su culpabilidad, argumentando que sus palabras eran demasiado teatrales, demasiado perfectas para ser reales. Además, no había evidencia física que lo vinculara directamente con los asesinatos. Años después, cuando el avance de la tecnología permitió analizar pruebas antiguas con ADN, surgieron nuevas pistas. En 2013, se descubrió que un pariente cercano de una de las víctimas estaba relacionado genéticamente con algunas de las pruebas encontradas en las escenas del crimen. Esto abrió la posibilidad de que hubiera más de un asesino involucrado, o que el verdadero Estrangulador de Boston nunca fuera capturado. Hoy en día, el caso sigue siendo un misterio. Algunos creen que Albert DeSalvo era el culpable, mientras que otros están convencidos de que el verdadero monstruo sigue escondido en las sombras, esperando el momento perfecto para regresar. En las noches más oscuras, cuando el viento golpea las ventanas y las calles están vacías, algunos juran escuchar pasos lentos y deliberados, como si alguien estuviera buscando su próxima víctima. Dicen que en los viejos apartamentos abandonados, donde muchas de las víctimas encontraron su fin, aún se puede sentir una presencia extraña. Puertas que se cierran solas, susurros que provienen de las paredes y una sensación de que algo o alguien está observando desde las sombras. Si te atreves a adentrarte en este mundo de misterio y terror, no olvides suscribirte, porque aquí las sombras siempre están listas para contarte un secreto más.